Les queremos dar la bienvenida a este evento que ha sido organizado por la maestría en Gerencia de Sistemas de Tecnología Empresarial y por la maestría en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Doy la palabra a Germán Pancho, quien es director de la maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnología Empresarial. Gracias, Francisca. Un cordial saludo a todos ustedes, una muy buena tarde. Creo que es una tarde, además de muy soleada, muy calurosa, y que nos invita a pensar con alegría, también luego de ver la buena actuación deportiva de Ecuador, que acaba de culminar hace pocos segundos. Gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos en un evento más que la Facultad de Posgrados de UDLA y las maestrías que nos ha indicado Francisca, pues ha organizado con el fin de acercarnos a profesionales del medio y llevar a su consideración temas que son absolutamente relevantes. Temas relevantes como el que planteamos para el día de hoy, cómo a través del uso inteligente de la información, cómo a través del uso inteligente de las herramientas digitales, del Big Data, de la analítica, es posible hacer la gestión de comunicacional de aquella que aparece en redes sociales, de lo que son las deepfake y las fake news, ¿sí? Y es precisamente en épocas en las cuales estamos viviendo una nueva normalidad y las noticias se producen instante a instante, cómo poder procesar adecuadamente esa información, cómo poder utilizar esa información para tomar decisiones personales, decisiones empresariales, decisiones de negocio, cómo poder discriminar en aquello que es una noticia confirmada o no de aquella que no lo es. Entonces, el tema que nos trae en la tarde precisamente es una convergencia de esto, ¿no? De herramientas digitales aplicado al mundo comunicacional, a un tema que es absolutamente vigente al día de hoy. Nos acompaña en calidad de expositor el ingeniero Jaime Vinuesa. Jaime es un apreciado colaborador de los programas de maestrías de UDLA. Jaime, pese a su juventud, es un experto ecuatoriano e internacional en temas de transformación digital, innovación, Big Data, gestión estratégica de la información, agilismo empresarial. Y Jaime tiene la ventaja de haber trabajado en empresas tanto del sector público como del sector privado. Y no siempre en funciones tecnológicas, sino en funciones también estratégicas y digamos en roles en donde Jaime ha sido un amplificador de la estrategia empresarial. Jaime además así es speaker internacional, es consultor, es articulista de algunas revistas reconocidas. Jaime es candidato a un programa de doctorado por la Universidad de Lleida en España. Últimamente ha sacado su diplomado en investigación. Bueno, digamos, esas son las cartas que acreditan a Jaime, pero más allá de aquello puedo dar fe de la capacidad de Jaime de siempre mostrarnos temas absolutamente actuales con una visión muy práctica. Es que Jaime, a nombre de la maestría de Gerencia de Sistemas y también la de Francisca, que está a cargo de Francisca, la maestría en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, siempre traernos cosas nuevas. Así es que, pues, bueno, yo ya no sumo mucho más. Jaime, muchas gracias. Pues la presentación en este momento es todo tuya. Ahora sí, gracias, Germán, por la presentación, muy, muy gentil de tu parte. Nada más confirmarme que todos están observando mi pantalla. Sí, Jaime. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Pues, en nombre de la Universidad de las Américas, queremos hacer esta pequeña presentación para todos ustedes respecto a herramientas digitales de Big Data, de gestión de información para verificar deepfake y fake news, que son dos temas muy relevantes en la actualidad. Ya Germán hizo la presentación muy gentilmente, así que a las órdenes, mis datos de contacto, ustedes me pueden contactar. Ahí están mis credenciales para que ustedes puedan tomar contacto conmigo. Quisiera empezar hablando acerca de un aspecto que es altamente relevante, el volumen de datos. Se dice que vivimos en la sociedad del dato. El dato es el nuevo petróleo. El dato, la información, es uno de los aspectos o de los elementos más importantes que está generando la competitividad de las organizaciones. Dicho eso, entonces, si los datos son el nuevo petróleo, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿necesitamos refinerías para los datos? Al haber tal volumen y tal vastidad de información que nos inunda realmente, que nos asfixia,
La pregunta en concreto, ¿deberíamos nosotros tener una manera o una estrategia para filtrarlos, para depurarlos, para evitar que esta inundación de información nos colapse por completo? Definitivamente que es así. David Buckingham, una de las frases que menciona, dice que si los datos son petróleo, entonces necesitamos primero encontrarlos, segundo extraerlos, tercero hay que refinarlos, cuarto hay que distribuirlos y obviamente como quinto elemento hay que monetizar esos datos. Hablando entonces acerca de los datos, es por eso que siglos atrás Napoleón Bonaparte mencionó que la guerra es 90% información. ¿Pero por qué la guerra? En la guerra la información es lo más importante. Eso es lo que nos quiere decir esta frase. Hoy por hoy nos encontramos en una guerra contra una epidemia que nos tomó por sorpresa a todo el globo terráqueo, a toda la humanidad. Efectivamente, el tema del coronavirus es una guerra y por eso es que he tomado esta frase de Napoleón Bonaparte al decir que la guerra es el 90% de información. Dicho entonces eso, se produjo una avalancha de información debido al tema de la pandemia, así como la Organización Mundial de la Salud lo bautizó, este término lo acuñó como la infodemia. ¿Qué es entonces el término o la expresión de infodemia? Hay muchas definiciones al respecto, voy a tratar de esquematizar 3 de ellas que considero que son las más relevantes para la información que vamos a observar el día de hoy. La primera de ellas nos dice que infodemia, término utilizado por la Organización Mundial de la Salud, se refiere a la sobreabundancia de información falsa, maliciosa sobre el tema de pandemia y su rápida propagación a través de las personas y los usuarios en redes sociales, por ejemplo, como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entre otros principalmente. Otra de las fuentes también menciona que es el exceso de circulación de información que dificulta muchas de las veces la posibilidad de chequear siquiera las fuentes o la veracidad de las mismas. Es así entonces que se reproducen las llamadas fake news o noticias falsas que realmente inundan las redes sociales. Si hablamos entonces acerca de esa terminología, acerca de que la infodemia es este término que se emplea para referirnos a la sobreabundancia de información, a esta avalancha, a este tsunami de información que en concreto nos deja desprevenidos y no sabemos en dónde confiar, a qué fuente acudir y cómo detectarla. Y más aún con el tema del coronavirus, de la pandemia mundial, lo que hizo esto es que lo elevó a la máxima potencia, porque todo el mundo habla acerca de cuáles son la medicina, los síntomas, de lo que pasa, y ya no logramos distinguir aquello que es real, aquello que no es real. Entonces, este término se deriva de la unión de 2 palabras, información y epidemia. ¿Por qué? Porque hablamos de esta abundancia de información, pero de la epidemia fundamental y sobre todo estamos hablando del tema de la epidemia del coronavirus. Y aquí se habla de 2 términos que se derivan, las fake news o las noticias falsas y la infoxificación. ¿A qué nos referimos con la infoxificación? Es otro término que hace referencia, como aquí nos dice, que es esta sobrecarga informativa. Con sobrecarga informativa nos referimos a que nos vamos a intoxicar debido al volumen de información. Sí, los datos son relevantes, la información es relevante y genera esto competitividad. Pero si nosotros tenemos una abundancia y no sabemos cómo procesarla, con estrategias tecnológicas, con estrategias de comunicación, con herramientas digitales que faciliten y permitan abundantemente generar este estilo o tipo de información de tal forma que nosotros podamos entenderla y sobre todo que efectivamente establecer efectivamente que la información es verídica. A eso nos referimos. Entonces, estas grandes cantidades de información que no podemos analizar, que tiene una alta tasa de información nueva, que se dificulta su procesamiento, es el reto de nuestra nueva generación. Hay tanta información que abunda en las redes sociales, en medios oficiales y no oficiales, en los medios de comunicación que no sabemos a qué atenernos y qué atender. Aclarados estos 3 términos básicos, hablamos de la infodemia, este exceso de información fundamentalmente apoyado o apalancado en el tema de la epidemia mundial, las fake news, es decir, las noticias falsas o manipuladas que abundan en las redes sociales, la infoxificación, estar intoxicados debido a la gran abundancia de información y sin tener la capacidad de procesarla o de entender la cabalidad. Hay otro término que se deriva de esto, que es el deepfake.
deepfake o noticias falsas manipuladas a través de inteligencia artificial son estos términos que nacen o se reproducen a través o se derivan de la información de la gran cantidad de los datos, porque esta información no puede ser verificable, no puede ser certera y no puede ser contrastada. Es ahí entonces cuando nace la necesidad de saber, desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista informativo, cómo me protejo de las noticias, cómo me protejo de estas fake news, en quién puedo confiar, de qué manera puedo ser un blanco de reproducción de estas fake news, y no solamente reproducirlas, sino desinformarme, porque ese es el peligro de las fake news. Noticias falsas o fake news nos referimos a este anglicanismo, que son un tipo de bulo consistente entre la información que recibimos en portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales. En definitiva, es desinformación que nos llega por cualquiera de los medios. Es para inducir el error, para manipular las decisiones personales, políticas, de salud, institucionales o de cualquier tipo sea este, sector público o sector privado. Esta es una manipulación a la información, las fake news. Entonces, si alguien con criterio coge y a propósito modifica fotos, audios, videos, con el fin de desinformar a la población, y estos normalmente o típicamente las fake news tienen tal poder que se reproducen y se masifican de una manera exponencial en las redes sociales. El área de cobertura y la velocidad con la que se propagan resultan de una forma históricamente asombrosa debido a las redes sociales, y eso impide que nosotros tengamos la capacidad de reaccionar. ¿Cómo impedir que nosotros seamos frutos de este fake news y de ser un foco de infección, de desinformación en la comunidad? Hemos hablado acerca de qué es estas fake news, en la infodemia, en el término de la Organización Mundial de la Salud, y por qué es importante estar prevenidos en cuanto a esto. Este exceso de información, muchas de las veces que son circulación de información, noticias falsas, que en el tema comunicativo hace un daño enorme a la sociedad, porque no genera ningún valor, sino al contrario, contamina y masifica una información que no es falsa y genera pánico, horror o desinformación o toma de decisiones erradas, es posible combatirla. Y hay muchas herramientas dentro de la comunidad tecnológica que nos permiten identificar y reconocer y hacer una suerte de pasar el suero de la verdad. Yo le llamo esto el suero de la verdad tecnológico o digital, en el cual podemos inyectarle a la información, a las noticias que recibimos, este aspecto para poder dar el tratamiento a los datos. Hay 6 estrategias generales que nos recomienda aquí cómo no generar o no ser fruto del contagio de las fake news. Chequear qué usuarios o cuáles son las fuentes que nos están dando la información. Hay que desconfiar bastante, nos recomienda, en los titulares impactantes y mirar todo el contenido antes de compartirlo. Es decir, no simplemente nos llega e inmediatamente compartirlo. Hay que tener cuidado con estas cuentas parodias, y no solamente con eso. A veces hay trolls. ¿Qué son los trolls? Simplemente estos robots que están reproduciendo contenido falso dentro de las redes. También hay que estar atentos a las fotos para que no estén descontextualizadas o con falta de vigencia, que no sean actuales, es decir, un montaje con fotografías antiguas. Hay que cortar esa cadena. No difundir este tipo de videos, de audios, de noticias, de imágenes en redes sociales sin que estas sean verificadas. Pero ¿cómo verificarlas? ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros para verificar o pasar este suero de la verdad antes de compartirlas? En breve mencionaré algunos de esos ejemplos en los cuales uno puede reconocer. Y finalmente, y lo más importante de todas para el elemento de comunicación, es informarse de las fuentes oficiales, los medios, los canales, las direcciones, las cuentas certificadas y cuentas oficiales. Son recetas simples para detener este elemento de la infodemia que está haciendo daño, porque es un contagio de información, es una abundancia de información, muchas de las veces con contenido falso, abundante pero falso, o no certificado, como es el caso de las fake news, y la manipulación de las noticias, como es el tema de los deepfake. Hablemos entonces del tema de deepfake. Quizás eso es uno de los elementos que a uno más le preocupa. Uno dice, ante la medida, ante la cura, siempre sale el problema, la forma de evadir cuando sale una nueva control, una nueva ley, por ejemplo. En el tema de deepfake, ¿a qué me refiero específicamente? Es tan curioso este elemento porque uno puede tener, miren, ustedes tienen en la parte izquierda
Voy a tomar aquí mi puntero para mostrarles. En la parte izquierda tienen el elemento original, ¿sí? Es una persona cualesquiera, pero lo que se hace, se toma la fotografía de otra persona y se reproduce o se realiza el montaje para decir otra cosa. Entonces el deepfake utiliza elementos de inteligencia artificial para la manipulación de las noticias. ¿Qué es lo que genera? Otra persona es lo que está diciendo, pero con los elementos visuales se puede manipular la información que se está presentando. Tal es el caso de lo que ustedes ven acá. Casi irreconocible, en la parte izquierda tenemos aquí la fotografía o la entrevista original y en la parte derecha, en cambio, está el deepfake. Humanamente, en muchas de las ocasiones será imposible reconocer cuál es real y cuál es falso. Para eso existen las herramientas o el software digital que nos permite hacer este reconocimiento. Ya iremos enumerando y mencionando cuáles son falsas y cuáles son reales. Entonces, en este caso, el de la izquierda es 100% real y el de la derecha está 100% manipulado. Es falso. Esto es el peligro al que nos encontramos. El deepfake lo que hace a través de herramientas de inteligencia artificial, de manipulación de los datos, con las coordenadas biométricas del rostro, reproduce imágenes, manipulación del rostro, para introducir un mensaje totalmente diferente. ¿Sí? Aquí tengo algunos ejemplos. Acá hay otro ejemplo en el cual se generó un tema de deepfake. Este está en mucha más alta resolución y se puede reconocer con mayor facilidad cuál es real y cuál es falso. A la izquierda se encuentra la imagen real y a la parte derecha se encuentra la imagen falsa. Dicho eso, se hizo una entrevista igualmente en el caso de Barack Obama. Ustedes pueden observar, son todas las imágenes, una secuencia de imágenes donde se alteró un discurso de Barack Obama, colocando los fondos correspondientes de la Casa Blanca, etcétera. Pero una de ellos o una secuencia de ellos es cierta, es verdadera, mientras que la otra es falsa. Hay una película que habla acerca del tema de face off, o sea, retirarse o cambiar la cara, en el cual justamente esta ilustración que tengo acá es lo que realiza la inteligencia artificial para manipular los datos. Pero así como la inteligencia artificial manipula los datos, manipula la información, la misma inteligencia artificial existen proyectos y el día de hoy vamos a mencionar justamente estas herramientas que permiten detectar o permiten exponer cuáles son noticias falsas y cuáles son noticias verdaderas. Es lo que yo les digo, pasar las noticias e información o los videos a través del suero de la verdad. Tenemos que hacer uso de la información, de la tecnología, de transformación digital, el tema de Big Data, que para procesar grandes volúmenes de información ya no necesitamos esto hacerlos a pie. Definitivamente estos grandes volúmenes de información se pueden construir con las herramientas y parte de esas herramientas o soluciones están en las redes y vamos a mencionar algunas de esas plataformas que nos permiten hacer ese reconocimiento de las fake news y las deepfake. Dicho eso, la Universidad de las Américas, a través de sus 2 programas de maestría, enfocan el tema de la comunicación y cuál es el contagio, el peligro en el aspecto de la comunicación, sobre el hecho evidente de que se contaminan las noticias en las redes sociales y cómo combatirlas, reconocerlas y sobre todo no replicar o no contagiar con más de esta información, sino detenerlo. Y por otro lado, en la maestría de gerencia de sistemas de tecnologías de la información empresarial de la UDLA, la estrategia de transformación digital con el elemento de la gestión de los datos de forma estratégica. ¿Cómo utilizar los datos? Procesarlos. ¿Recuerdan una de las primeras imágenes? Refinarlos, extraerlos, refinarlos, tratarlos, distribuirlos, monetizarlos y sobre todo procesar, porque ya no tenemos la capacidad de procesar tal volumen de información y saber qué imágenes son correctas o qué imágenes son falsas. Es el gran volumen de información el que nos permite reconocer esto. Dicho eso, voy a poner en este momento un par de ejemplos. Aquí está el primero de ellos. Microsoft lanza una herramienta para detectar los deepfakes y combatir la desinformación. Una de ellas, ustedes pueden utilizar la plataforma Azure. De esta suscripción, ustedes sin costo simplemente colocan sus credenciales en la plataforma de Microsoft Azure y pueden detectar esa información. El día de hoy voy a poner un ejemplo en el cual ustedes pueden observar cómo se puede procesar directamente esta data. Permítanme un momento, voy a abrirlo acá. Quiero mostrarles en primera pantalla cómo el reconocimiento de imágenes
con el tema de inteligencia artificial ha hecho esta parte capaz de que se pueda reconocer las imágenes, y esa es la manera como se está haciendo el tema de la inteligencia artificial para el reconocimiento de imagen, ¿no? Es sumamente interesante la visión artificial, llamémoslo así, para el reconocimiento de imágenes, y eso es parte de lo que queremos mostrar el día de hoy, ¿no? La primera es la plataforma de Microsoft que ha lanzado esta solución. Mientras se va abriendo la plataforma, voy a mostrarles el resto de partes. Esta plataforma, ustedes ven la plataforma justamente de Microsoft, donde permite, y ustedes les permite reconocer en la parte izquierda es el video original verdadero, mientras que en la parte derecha reconoce y automáticamente les indica que es falso. ¿Cómo lo hace? La plataforma toma de todo lo que está en la red para buscar las similitudes o las coincidencias de videos originales, tomando en cuenta las imágenes, la pantalla que se encuentra aquí. Haciendo esos elementos, no se está abriendo, permítame un momento, voy a intentar de nuevo. Parece que está fuera de línea. Sí. Esperemos un momento que se abra. Aquí está. ¿Cómo funciona esto que ustedes ven en pantalla? ¿Sí? Voy a poner un pequeño ejemplo aquí. Voy a empezar. Estoy hablando con una plataforma, otra la plataforma es de Google para el reconocimiento de imágenes con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un API. Esta API se puede consumir de cualquiera de las aplicaciones. En definitiva, ¿qué estoy tratando aquí? El tema de manipulación de los datos, del tratamiento de información. Estoy viendo aquí la parte de visión con inteligencia artificial. ¿Cómo la computadora puede artificialmente reconocer las imágenes? Aquí voy a colocar, este es un API, ¿sí? Para arrastrar las imágenes, se ha habilitado el API, me dice que cuál es la imagen que yo quiero detectar o reconocer. Voy a abrir directamente una de las imágenes que tengo aquí en mi banco de datos. Y voy a reconocer, por ejemplo, esta imagen, bicicletas raras, ¿sí? Voy a procesarla, digo que no soy un robot para que me empiece a procesar. Para que tengamos una idea qué es lo que estamos procesando aquí, voy a mostrar en pantalla de qué se trata la imagen, ¿ok? Esta es la imagen original. Esta es la imagen original, permítame un segundo. Ahí está, esta es la imagen original. ¿Qué estamos viendo ahí? No se está compartiendo la imagen. Ah, perdón. Tienen razón. Está compartido. Perdón, voy a dejar de compartir y a volver a compartir toda la pantalla. Me toca compartir aplicación por aplicación porque no puedo compartir toda la pantalla. No tengo los permisos para compartir toda la pantalla. Voy a ir compartiendo aplicación por aplicación. ¿Ya? Voy a compartir la aplicación. En este momento están viendo la aplicación. Este es el API para inteligencia artificial. Repito esta parte. Aquí está utilizando visión artificial, inteligencia artificial, y aquí está el API para ver directamente detectar la inteligencia artificial. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esta pantalla y ahora voy a compartir la otra para que ustedes vean la imagen original. Esta es la imagen original. ¿Sí? Estas son las bicicletas extrañas o raras que les mencionaba. Ahí está. Vamos a compartir. Ahí está la imagen, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que esto se parece ser bicicletas, pero cada una tiene su peculiaridad, ¿no? Son algo diferentes. Por ejemplo, esta de acá son ruedas de zapatos y lo demás, pero la inteligencia artificial se encarga de reconocer el tipo o estilo de imagen. Dicho esos elementos, voy a compartirles de nuevo una imagen de inteligencia artificial para que ustedes observen. Y aquí se ve, por ejemplo, yo voy a ver los objetos. ¿Qué estoy viendo aquí en las imágenes? Entonces, artificialmente detecta qué elementos se encuentran aquí. Me dice que el 89% es una bicicleta, el 88% es una bicicleta. Yo simplemente le di una imagen al API de inteligencia artificial y este me detecta que hay llantas, que hay bicicletas, que hay una persona por ahí al 76%. Así es como detecta. Toma la imagen, el video y lo compara con la red para encontrar qué coincidencias existen con noticias falsas o noticias verdaderas. Nos etiqueta, nos genera texto, nos da información. En otras palabras, de forma artificial lo detecta. Dicho eso, continúo con la presentación y ahora voy a mostrarles, voy a volver a presentar, a proyectar la presentación. ¿Ok? Así es como detecta. Nosotros le damos la noticia verdadera
y pasa a detectar, perdón, le damos la noticia falsa y pasa a detectarla con inteligencia artificial si es que esta es verdadera o es falsa. Microsoft le declara la guerra a los deepfakes, una de las plataformas, la otra que acabamos de ver es Google, y conoce las herramientas que se desarrollan alrededor de ellos. Una de ellos es este programa, ¿no? Es un challenge que se generó a toda la comunidad de código abierto, el Deepfake Detection Challenge. Es un desafío que se puso a la comunidad para que en código abierto se desarrollen todo tipo de aplicaciones libres para que nosotros podamos utilizarle y reconocer aquellas noticias verdaderas de las falsas. Facebook hizo lo mismo, otra de las herramientas que ustedes pueden utilizar. Facebook se preparó para eliminar tanto los fake news como los deepfakes. Tenemos en ese caso el tema de fact-checking en Facebook. Ustedes podrían utilizar el fact-checking en Facebook, que es una ayuda, un servicio de ayuda para las empresas para detectar noticias falsas. Este de acá, por ejemplo, About Face. Así funciona la herramienta de Adobe. Adobe es otra de las fabricantes a nivel mundial que se preparó para detectar los ataques de deepfake. Y así es como le reconoce. Probablemente manipulación al 100% cuando se detectan imágenes que han sido manipuladas versus su original. Este es el caso de la plataforma de Adobe. Otra de las plataformas de Google, FAT, hablando acerca de las noticias, de herramientas para identificar si una noticia es falsa o no es falsa. Hay varias más. Está ImageOps, está Face News Detector y ustedes tienen un plugin dentro del mismo Chrome para detectar noticias falsas y deepfake. En otras palabras, quiero nombrarles simplemente, recapitular, tenemos el Video Authenticator de Microsoft, 1. 2, el Facebook Artificial Intelligence que utiliza para detectar los deepfakes, el código libre del DFDC, que es el Deepfake Detection Challenge, About Face, que es de Adobe, ImageOps, que busca patrones de imágenes para comparar cualquier imagen con otros contenidos similares y detectar anomalías. El conector o este plugin de Chrome que tiene para el complemento llamado Fake News Detector, que lo que hace es marcar e identificar aquellas noticias que son falsas. Realmente en la red hay muchísimo contenido. 7. Newscracker. Tomen nota. Newscracker es una de las tecnologías de Machine Learning o de aprendizaje de máquina que va aprendiendo con información, que analiza estadísticamente los datos y permite clasificar la calidad de un artículo para ver si es que este es verdadero, es veraz o es falso. Y finalmente, FactoidDL, que utiliza un algoritmo para separar los hechos del resto de texto en el momento que se comparte dentro de la red de Wikipedia y para identificar los fake news. El Washington Post, por ejemplo, redacta las noticias mediante los robots y utiliza parte de la inteligencia artificial para evitar este tipo de problemas y detectar y advertir. En otras palabras, advertir a la comunidad sobre los fake news y los deepfakes. Esto he preparado para el día de hoy para ustedes. Hay mucha más información. Hemos cumplido los 30 minutos de la presentación. Espero que haya sido de utilidad. Hay mucha más información. En las maestrías se cubren estos datos y a mayor profundidad, obviamente. Se hacen ejercicios y muchos demás elementos. Pero sin más, hay un poco de preguntas, pero más bien cedo la palabra a nuestros anfitriones y espero que haya sido de utilidad para ustedes, que hayan visto algo de los elementos relevantes. Y siempre digo una frase de Benjamin Franklin: invertir en conocimientos produce siempre los mejores resultados. Lo que hay que hacer nosotros es invertir en conocimiento, en informarnos, en estar al día, agradecerles por su atención en este momento, en la presentación del día de hoy. Y sin más, decirles que pues el lema que nos trae la Universidad de las Américas, la UDLA, pues la ambición es buena. Simplemente con esa frase cierro mi presentación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Hemos competido la presentación un poco con el partido de fútbol y a las 41 personas conectadas agradecemos su atención. Y estos 30 minutos ha sido dedicado para el tema de las fake news, de las deepfakes y algunas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que nos permiten abordar este gran desafío de la infodemia, esta infoxicación, debido a la abundancia de los datos, y no todos verdaderos, sino falsos de ellos. Francisca, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy.